¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta conferencia que hemos titulado El Anhelo, basados en la película irlandesa La Niña Callada, una película tremendamente significativa que nos permite abordar justamente cómo nosotros somos responsables de nuestros propios procesos de significación, pero en primera instancia decir que todos somos sobrevivientes de nuestra infancia. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta conferencia que hemos titulado El Anhelo, basados en la película irlandesa La Niña Callada, una película tremendamente significativa que nos permite abordar justamente cómo nosotros somos responsables de nuestros propios universos de significación y cómo un contexto de significación puede ampliar nuestra esfera de acción o bien limitarla. Todos somos sobrevivientes de nuestra más temprana infancia. Somos sobrevivientes de nuestra infancia. Y muchos de nosotros hemos sido adoptados por seres que bien asumen la vocación de paternidad o de maternidad, o bien tenemos figuras paternales, figuras maternales que nos permiten ir desarrollando nuestro ser con propiedad y con dignidad. Esta película es un portento, no obstante fue nominada a los premios Oscar en su categoría como Mejor Película Internacional. Una gran premisa, una gran historia que lo convierte en automático en una joya cinematográfica del séptimo arte, una oda de la bondad y del amor. En esta historia peculiar, donde el gran director nos aborda esta premisa, un pequeño tramo en la historia de la más temprana infancia de Caíd. Ahí en la vida cotidiana, en estas comunidades rurales en Irlanda, por los años de 1981. Caíd es una niña que vive inmersa en la cultura del sufrimiento, en un contexto de significación que ha conferido el seno familiar de Caíd en términos de la violencia cotidiana que se ha vuelto una cultura no solamente en ciertas partes del mundo, sino de forma general en la civilización, en la humanidad. Y entonces tenemos esta perspectiva de la vida comunitaria, de la vida rural en Irlanda en esta década de los 80s, en el siglo XX. Y entonces Caíd está en un ámbito campirano, rural. Y en este seno familiar vemos cómo Caíd no es un ser cuidado, procurado, protegido, un ser que debe ser amado por quienes debieran amarle con la mayor plenitud, con la mayor maestría. Y esto tiene que ver porque así ha sido la educación de sus padres y hacen lo mejor que pueden. Todos están tratando de subsistir y en consecuencia están proyectando la violencia de la cual han sido presa. Pero Caíd está en un proceso de comprensión. Y en este proceso de comprensión padece y sufre estas heridas emocionales que confiere su familia a su ser a través del pensamiento y de la palabra. Ahí se está expresando justamente esta violencia que se concibe en un cerebro, que se puede expresar a través de la palabra y confiere heridas muy profundas y más en un niño, en una niña, como es el caso de Caíd. Vemos entonces y podemos observar esta narrativa
donde las hermanas mayores de Caíd se burlan de ella, hacen comentarios hirientes, y es un personaje que no se le trata con la mayor importancia, y en consecuencia Caíd vive descuidada de sí misma. Está en un proceso de crecimiento, pero de pronto se ha limitado y ve este contexto, a pesar de que está rodeada de naturaleza, a pesar de que está rodeada de esta tremenda majestuosidad, de pronto es un universo sombrío, porque los personajes están llenos de dolor y proyectando el dolor, y entonces no hay una familia, hay una familia tremendamente disfuncional y está quebrada, porque la familia se sostiene en los dos pilares fundamentales, que es la pareja, pero aquí no hay pareja y en consecuencia no hay familia. Hay una relación ríspida, violenta entre los padres, la madre y el padre de Caíd, y entonces no tenemos un buen funcionamiento de este universo, de esta comunidad de seres que deberían inspirarse, nutrirse, ayudarse para crecer con propiedad y con dignidad. Y no solamente esta cultura del sufrimiento la padece Caíd en su seno familiar, no, también ha trascendido en el ámbito escolar. Podemos observar cómo Caíd, justamente en el ámbito de la educación, en su escuela, también padece justamente estos juicios de valor, estos reproches, estos juicios tan hirientes que le califican si es valiosa o no. Esta es la sociedad, este es el universo de pronto en el que se encuentra Caíd, y el contexto de significación le impacta su psique y entonces toca la huella de abandono, porque está esperando justamente que quienes deben cuidarla y procurarla lo hagan con propiedad, pero no sucede. Está en una situación de constante choque, siempre bajo el escrutinio, bajo el juicio de los seres que son más importantes para ella. Entonces, de pronto sucede un evento significativo. De pronto sucede que la madre de Caíd va a dar a luz. Y entonces, este momento que de pronto resulta en un drama familiar, no pueden procurar más cuidados de la pequeña hija, de la pequeña niña Caíd, y entonces deciden los padres llevarla con una familia lejana a que le cuiden todo el verano. Entonces aquí viene una comparativa sustancial, crucial. Vemos primeramente cómo se dio, cómo se construyó este contexto de significación en la vida de Caíd y cómo se va a transformar de una cultura inmersa en el sufrimiento, una cultura inmersa en el miedo, a una cultura inmersa en el amor, que le van a dar un tremendo mensaje de parte del cosmos a Caíd. Pasa con esta nueva familia, con esta nueva pareja que está ávida de dar amor. Y entonces la reciben con la mayor dignidad, con el mayor respeto. Y desde el primer momento dignifican la figura de la niña Caíd, que necesitaba cuidados, que necesitaba ser procurada un poco para que comenzara a construir su confianza ontológica. Y entonces en este nuevo hogar, Caíd descubre el amor. Descubre que le tratan con afecto, que le tratan con el mayor apoyo, con la mayor comprensión. Y entonces de pronto descubre que es un placer existir, que es un placer vivir. Y que no todas las personas viven inmersas en la cultura del sufrimiento y que tampoco tienen esta cosmovisión
de tener miedo, como pasó en el seno familiar de Caín, que le hizo padecer una tremenda angustia existencial y un tremendo sentido de desamparo, sentirse extraño en su propia tierra, en su propia comunidad. Entonces, Caín es tratada con el mayor afecto, con la mayor comprensión, con el mayor apoyo. Le dan conocimiento, esta experiencia del amor, y le dan reconocimiento, la importancia y la dignidad de su ser a ser tratada con lo que merece, con el mayor respeto, con la mayor dignidad y con la mayor valía que representa su existencia. Entonces Caín va construyendo esta confianza ontológica y entonces va creciendo su espíritu, se va desarrollando su ser con propiedad. Y Caín recibe con el mayor amor este amor que le confiere esta pareja de unas personas que han anhelado tener hijos y que parece que no han tenido esta fortuna, pero de pronto tienen la bendición de que a esta niña le puedan dar todo lo que han querido dar a la infancia, a los seres que vienen y que son canalizados a este mundo para que sirvan con lo mejor a este mundo, para que descubran su vocación. Y entonces en este pequeño tramo, en este pequeño lapso, vemos este portento, este poema de bondad y del anhelo, porque finalmente es el anhelo de Caín de encontrar el amor. Se mueve en esa dirección, se mueve en ese sentido y de pronto se dan estas circunstancias espectaculares en la vida cotidiana, donde se transforma el contexto de significación, de uno inmerso en la cultura del sufrimiento a uno inmerso en la cultura del amor. Y entonces se amplía su esfera de acción, porque cuando tiene mayor confianza ontológica, cuando expande su ser, se puede vincular con una relación significativa, con un vínculo de relación que es un portento, que es poderoso, que está lleno de armonía y de paz. Es el mismo cielo, es la misma tierra, es la misma naturaleza, pero de pronto le confieres otro significado, otro sentido. Acorde aquí, de pronto, a la cosmovisión que plantean quienes llevan estos hogares. En el seno familiar de Caín ven todo con miedo y con temor. Y en este nuevo hogar ven todo con armonía, con tolerancia, con paz y con comprensión. Entonces cambia el sentido del cielo, cambia el sentido de la tierra, cambia el sentido de la existencia, de la naturaleza. Y entonces mi vínculo relacional cobra una nueva fuerza, cobra una nueva energía. Ahí está entonces la transformación del contexto de significación y en consecuencia de cómo se amplía la esfera de acción de este personaje principal que es Caín. Entonces se vincula de una manera magistral con los animales, con la naturaleza, con el agua, con el cielo, y ahora se transforma todo esto en un entorno de amor. Es verdaderamente espectacular esta transformación y esta cosmovisión del mismo plano. O sea, estamos en el mismo planeta, estamos en la misma tierra, y de pronto el significado que le conferimos a las cosas transforma por completo nuestra cosmovisión. Y aquí se da de una forma muy natural, de una forma muy intuitiva, sin aspectos de mayor racionalización, sino apelando a la contemplación. Que fíjate, la contemplación es la máxima virtud, es el peldaño más alto de los procesos de la conciencia, porque la conciencia comienza percatándonos de la realidad, poniendo atención en la realidad, teniendo cognición de la realidad, teniendo memoria, teniendo creatividad, hasta llegar a la contemplación.
Es percatación, atención, cognición, memoria, deseo, hasta llegar a la creatividad. Y aquí lo vemos muy claramente. Y vemos muy claramente también que la transformación en una persona, cuando la tratas como debe ser tratada, como merece ser tratada, florece un nuevo ser. Pero cuando lo haces con las 7 fuentes del amor incondicional, cuando tú las prodigas, porque ella las recibe con la mayor humildad, y entonces prodiga su ser y se mueve en esa dirección. Crece tanto que al final desemboca toda esta historia en la decisión tan marcada de ir en esta dirección, de enmarcarse justamente, ahí pone la atención. Y entonces, donde pones tu atención está tu conciencia. Y entonces de pronto presta atención a su anhelo de plenitud de ser. Y se mueve en esa dirección. Y ya no quiere distraerse, quiere continuar ahí. Entonces llegamos justamente a esta cumbre, a este éxtasis de una epifanía sustancial, elemental, portentosa, que se da en la más temprana infancia, en esta niña de una comunidad rural irlandesa. Es verdaderamente excelso el tratamiento que le da el director a esta película, pero con la contemplación se da justamente cuando aprendemos a observar y a implantar el yo observante en nuestro ser. Y entonces podemos contemplar el principio de realidad y cómo el principio de realidad está impactando en nosotros. Y de ahí podemos construir procesos de significación. Y de ahí podemos comprender cómo puede sanar un ser. Estamos contemplando el proceso de sanación de una persona que de pronto, padeciendo todas las emociones que se enraizan en el miedo y que desprenden emociones como el desamparo y la angustia existencial, de pronto son sanadas cuando conferimos las 7 fuentes del amor incondicional. Cuando las podemos dar y cuando las podemos recibir. Porque cuando podemos recibir, hay que saber recibir, estamos dando también. Estas son las 2 funciones que mueven al cosmos: dar y recibir. Y de pronto hay que despertar, estar conscientes de cómo se están prodigando y cómo se están generando y cómo se están construyendo y cómo nosotros somos responsables de estos procesos de significación, que en consecuencia nos ayudan a construir nuestros vínculos de relación con nuestro proyecto de vida, con nuestros semejantes. En nuestra más temprana infancia estamos sobreviviendo, pero de pronto se dan estos espectros que generan epifanías muy naturales con los actos de amor. Porque aquí podemos ir contemplando el acto de amor, en cómo procuran estos señores, la señora y el señor, que la niña tenga sus baños, que esté aseada, que vista dignamente, que duerma correctamente, que sea alimentada correctamente. Y el título también nos lleva justamente a prestar atención en la niña callada. ¿Por qué de pronto guarda silencio? Y cómo prestamos atención justamente al portento que es el silencio, porque el silencio te centra en ti. Y cómo la niña también natural e intuitivamente está tratando de responder con el mayor amor a sus semejantes, que de pronto reactivamente ellos mecánicamente están proyectando sus miedos, su angustia, su desamparo, y están violentando, misma violencia que están padeciendo ellos, por culpa y por rencor. Y de pronto la niña prefiere guardar silencio y no responde ante la violencia, pero somatiza de pronto estas emociones profundas, subterráneas en su ser.
de que de pronto no comprende por qué agrede a la gente, por qué amedrenta. Está en un proceso de comprensión. Y tiene estas tremendas epifanías cuando de pronto descubre personas que no están habitando ahí, están habitando en un escenario de amor. Y así tienen su cosmovisión. Entonces de pronto esta maravilla de adoptar esta nueva cosmovisión de lo que significa la naturaleza, el agua, el cielo, la tierra, nosotros, nuestros semejantes, le hace que pueda prodigarse y expandir su ser con toda la plenitud. Y en esa dirección se mueve. Y en esa dirección ahora se presta su atención, su conciencia ahí la pone. Y es una maravilla porque entonces estamos viendo cómo se mueve la fe, cómo se mueve la esperanza y cómo se mueve el amor. Los 3 regalos más importantes para la humanidad. De eso se trata esta maravillosa historia irlandesa que es imperdible, que vale la pena ver muchísimas veces por la inteligencia además técnica y conmovedora de prestarle atención a los pequeños detalles, porque ahí reside el amor. Y estamos haciendo énfasis justamente en esta comparativa de los 2 contextos de significación, porque justamente eso es la vida. ¿Qué es la vida? La vida es una relación entre el individuo y su principio de realidad. ¿Pero de qué depende la calidad de la vida? Depende de la calidad de la relación. ¿Y de qué depende la calidad de la relación? Depende de su significado. Este es el gran regalo que de pronto hacen los adultos a los niños. Y de pronto este es un tremendo mensaje también. Que si nosotros pudiéramos educar con el ejemplo, porque la educación es mimética. Tus hijos, los niños, imitan a los adultos. Y de pronto tenemos esta espiral de violencia, esta espiral de contaminación, de violencia, que reside justamente ahí, en que los adultos no ejemplifican el comportamiento del amor consciente. No ejemplifican, no encarnan el amor. No tratan con afecto, no tratan con apoyo a sus semejantes, con comprensión, con placer, con inspiración, con conocimiento y con reconocimiento. Cuando un adulto de pronto encarna esto, inspira a los demás a vivir. Inspira a los niños a vivir, a crecer con confianza ontológica, a crecer con seguridad, para no tenerle miedo a la vida, para descubrir que la vida está a nuestro servicio y que nosotros tenemos que construir nuestro ser con la mayor armonía y la mayor paz para poder servir al prójimo con el mayor portento, con el máximo servicio, siendo lo que nosotros somos, siendo sinceros y leales a lo que nosotros somos. Este es el gran mensaje que se centra en esta película, que tiene distintos niveles de lectura, como ustedes ya verán, pero todos concentrados justamente en el mensaje del amor. En cada acto está justamente este señal, esta expresión de te amo, te quiero, constantemente, cuando ella se adentra justamente en este hogar de personas que están al servicio del prójimo, que están al servicio del ser, y que lo hacen con el mayor portento, y que lo hacen además desapegados, con un tremendo desapego, y que además también fundamentan esta lección tremenda que es justamente la elección de tu familia espiritual. Que porque quienes prodigan las 7 fuentes del amor incondicional conforman y forman una nueva familia. Una nueva familia que los une el espíritu. Y ya no la sangre de padres y madres que de pronto no asumen esta vocación, que no asume la vocación de padre, que no asume esta vocación de paternidad, esta vocación de maternidad, no puede desempeñarse como tal. Entonces, la paternidad y la maternidad son vocaciones que se asumen y que se deben asumir en conciencia. Porque de pronto las personas creen que por tener
hijos ya se convierten en padres o madres. Cuando no, es una vocación que se asume. Por tanto, todos somos seres adoptivos. Y finalmente todos llegamos a desembocar a una crisis de adolescencia donde hay que descubrir nuestra identidad, asumir nuestra vocación y prodigarnos con la fortaleza de nuestras alas y volar hacia los confines de nuestro destino. Esta es la gran historia que ha fundamentado justamente esta conferencia que hemos planteado para todos ustedes con mucho cariño, con mucho afecto, además sustentando el valor de nuestros cursos, de nuestras conferencias, pero sobre todo de nuestras consultorías, porque así se deshacen los nudos de significación. Cuando yo tengo emociones perturbadoras, cuando yo tengo emociones que obstaculizan prodigar mi ser, fluir con armonía y paz, estoy hablando de que tengo nudos de significación. Caín de pronto no podía relacionarse con la mayor armonía y con la mayor plenitud porque de pronto tenía un nudo, no sabía cómo comprender a los amigos de la escuela, a su familia, que de pronto están violentando y están expresando justamente estas culpas, estos rencores, esta violencia contra el prójimo. Y entonces, cuando empieza a tener una nueva comprensión, empieza a prodigar su ser. Y ahí presta atención y ahí se va a mover con toda su fuerza, con todo su ímpetu, con toda su voluntad. Así es, porque la distinción crucial entre estas dos familias, una que cuida en verano de Caín y su familia de sangre, es justamente el cambio de significado, porque no estamos viendo verdaderamente un cambio o asuntos radicales, sino que es la misma vida comunitaria rural en Irlanda, que confiere un sentido u otro dependiendo en cómo construyes tus vínculos de relación. Y eso nos alberga justamente el portento de saber cómo las personas pueden sanar a través de las consultorías que ayudan a comprender, que ayudan a descubrir nuestra verdadera identidad, nuestra vocación y justamente a movernos en la dirección de nuestro anhelo de plenitud de ser, como lo marca justamente esta película, con una epifanía grandiosa, mostrando cómo se da esta maravilla en la más temprana infancia de una niña. Entonces, no se la pierdan y presten también justamente la importancia a nuestras consultorías a nivel individual y para todas las parejas, porque todos los vínculos de pareja se pueden rescatar. Todos los vínculos de pareja se pueden rescatar. Tú puedes rescatar a tu pareja cuando agotas toda alternativa y toda circunstancia, hasta la última gota de sangre. Puedes rescatar a tu familia y podemos rescatar nuestra comunidad, a nuestro país, a la humanidad. Pero tengamos paciencia y hagámoslo persona por persona, comenzando por nosotros mismos.